Bueno, buenos días. Mi nombre es María de los Ángeles Ornigou. Soy integrante del servicio de endoscopía de métodos complementarios de diagnóstico. Hoy vamos a hablar especialmente de la endoscopía como método complementario aplicado al aparato respiratorio en pequeños animales. Vamos a presentar un caso clínico. Es un canino Shar-Pei de 3 años de edad que presentaba descarga nasal mucosanguinolenta, al comienzo unilateral y luego bilateral. También presentaba estornudos, estornudo inverso, pawing y disnea intermitente. La evolución era de 1 año. Teniendo en cuenta nuestro caso, que tomamos como signo principal la descarga nasal, vamos a través de la reseña, anamnesis y examen físico completo, establecer diagnósticos diferenciales y clasificar esa descarga nasal en extranasal o intranasal. Lo primero que tenemos que descartar son las causas extranasales. Por ejemplo, coagulopatías, que son bastante frecuentes en perros, pueden ser de origen congénito o adquiridos, como por ejemplo intoxicaciones con warfarínicos. Otras causas, como por ejemplo neumonías, vasculitis, hipertensión, síndrome de hiperviscosidad. Una vez que ya descartamos las causas extranasales, vamos a pensar en las intranasales, que son las que más nos interesan a nosotros. Por ejemplo, si hay enfermedades dentales, debemos siempre realizar una exploración completa de la boca, micosis, como por ejemplo aspergilosis, criptococosis, peniciliosis, rinitis no supurativas. Las rinitis son inflamaciones crónicas, no infecciosas, que si bien no tienen una causa establecida, se piensa que son procesos autoinmunes. Otro ejemplo son cuerpos extraños, la disquinesia mucociliar. La disquinesia es un defecto congénito asociado a anormalidades ultraestructurales que afectan a las cilias del aparato mucociliar, de las células del aparato respiratorio. Neoplasias que pueden ser benignas, como por ejemplo adenomas, fibromas, papilomas, o malignas. Vamos a dar algunos ejemplos, como por ejemplo fibrosarcoma, carcinoma de células escamosas, adenocarcinoma, y TBT, que comparte características benignas y malignas. Anomalías congénitas, anatómicas, como por ejemplo el paladar hendido o estenosis congénitas de nasofaringe. Volviendo al caso clínico del Shar-Pei, primero tenemos que determinar cuáles son los signos clínicos más importantes de ese paciente. Teníamos la descarga nasal, estornudos, disnea intermitente, estornudo inverso y pawing. Entonces, a partir de ahí, como clínicos, necesitamos tener en cuenta cuáles son los posibles diagnósticos diferenciales, y para eso elegimos el signo clínico principal, el más importante de esa lista. En este caso vamos a tomar la descarga nasal. A partir de ahí ya dijimos que algunas causas podían llegar a ser micosis, TBT, neoplasias malignas. Entre los métodos que tenemos a nuestro alcance podríamos utilizar la radiología, la endoscopía y la tomografía computada, para arribar al diagnóstico definitivo. El primer método que vamos a realizar para comenzar el algoritmo diagnóstico va a ser una radiografía simple, ya que es lo menos invasivo y lo que tenemos generalmente mayor acceso. Acá tenemos las dos placas. En la laterolateral podemos observar aumento de la opacidad a nivel del seno frontal, y en la incidencia ventrodorsal oblicua con boca abierta también vamos a observar una opacidad en la cavidad nasal izquierda con adelgazamiento y desviación del tabique nasal. Ya habíamos hablado que los métodos complementarios tienen sus limitaciones. En este caso, con la información que nos brinda la placa, no podemos llegar a un diagnóstico definitivo. Por eso vamos a indicar una endoscopía. La rinoscopía está incluida dentro de lo que es la endoscopía respiratoria superior, y lo que vamos a ver es cuándo, para qué y cómo la vamos a utilizar y cuándo la vamos a indicar. ¿Cuándo? Es frente a qué signos clínicos. Generalmente nosotros nos vamos a basar en signos clínicos crónicos. ¿Qué quiere decir eso? Que tienen por lo menos una evolución de 30 días. Siempre y cuando se demuestre que hay enfermedad nasal o nasofaringia y que se hayan descartado las causas extranasales.
Hay excepciones, como por ejemplo, en casos agudos, si sospechamos de cuerpos extraños, que son los que van a producir la obstrucción. Dijimos también que íbamos a saber para qué. Tenemos que recordar de la clase de fundamentos que vieron que la endoscopía tenía dos objetivos, diagnóstica y terapéutica. Entonces, en la diagnóstica teníamos la visualización indirecta y la toma de muestras. Y la terapéutica, que la podíamos usar, por ejemplo, en caso de cuerpos extraños o en caso de las rinoscopías en sangrado copioso para realizar hemostasia. ¿Cómo vamos a preparar nosotros nuestro paciente para el estudio y qué estudios le vamos a pedir? Siempre vamos a realizar estudios prequirúrgicos, tanto de sangre como electrocardiograma. De sangre vamos a pedir siempre hemograma, la bioquímica sanguínea y lo que más nos interesa a nosotros, el coagulograma. ¿Por qué? Porque nosotros siempre vamos a tomar muestras, entonces tenemos que asegurarnos que nuestro animal coagula bien. Todo lo que es la vasculatura de la mucosa nasal es muy abundante, entonces sí o sí el coagulograma tiene que estar hecho y tiene que estar bien. Ayuno de sólidos, que va a ser de 12 horas, y ayuno de líquidos, que va a ser de 8 horas. ¿Cómo vamos a realizar nosotros el estudio? Hay dos rinoscopías, anterior y posterior. Siempre vamos a empezar primero con la posterior. ¿Por qué? Porque si sangra y empezamos con la anterior, toda esa sangre va a ir hacia atrás y va a caer en la rinofaringe y no nos va a permitir observar nada. Entonces, siempre recuerden que empezamos con la posterior. Para realizar la rinoscopía posterior, vamos a tener que ingresar por la boca, vamos a ingresar con el endoscopio con una retroflexión de 180 grados, que es lo que se ve acá. Vamos a ingresar, enhebramos el paladar blando y tiramos hacia adelante para poder observar la rinofaringe. En la rinoscopía anterior vamos a ingresar por la fosa nasal, siempre cuidadosamente para tratar de no dañar, que no sangre, y hacia medial. En ambos estudios el animal va a estar en decúbito external, con la cabeza apoyada sobre la almohada, para que la cavidad nasal quede sobre el mismo plano que el resto del cuerpo. Ahora vamos a observar cuáles son los hallazgos endoscópicos normales de una rinoscopía posterior. Vamos a observar la mucosa, que es lisa, rosada, pálida, la visualización de la luz de las coanas, que están acá, divididas por la cresta media o esfenoidal. Podemos observar también amígdalas, el paladar blando, la salida de las trompas de Eustaquio, que acá en este video no se ven. Acá tenemos imágenes de hallazgos anormales en una rinoscopía posterior. Y vamos a tener presencia de secreciones y exudados, que es lo que se ve acá, esto es secreción. Vamos a tener neoformaciones, en este caso que está obstruyendo la coana, impidiendo la visualización. Puede ser que impida la visualización de ambas coanas o que esté obstruyendo una de las dos. Acá hay otra masa que es producida por criptococo. Las amígdalas nasofaringias que están aumentadas de tamaño. Acá en este caso vamos a observar la amígdala del paladar blando. Y también hay una obstrucción en la luz de las coanas, que se va a ver después. La amígdala es esto, que ven acá, redondito. Tenemos también las amígdalas palatinas, que van a estar aumentadas de tamaño y con cambio de coloración. Lo que tenemos que tener nosotros en cuenta es que tanto las amígdalas palatinas, las del paladar blando y las nasofaringias forman el anillo linfático de Waldeyer. Eso es un tejido linfoide asociado a la mucosa, en este caso, del tracto respiratorio. Y el único componente
bien desarrollado, o sea que siempre lo vamos a observar, son las amígdalas palatinas, que por eso decimos que si están aumentadas de tamaño o con cambio de coloración, están anormales. A diferencia de las rinofaringias y la del paladar blando, que generalmente no se observan, y si las estamos viendo es porque hay alguna patología. Acá tenemos aplanamiento de la bóveda rinofaringia, y acá vemos una estenosis nasofaringia, que puede ser congénita o adquirida, y que se observa una fibrosis, que es todo esto blanco, que ven acá, que lo que hace es disminuir, obstruir la luz de la nasofaringe, impidiendo la visualización de las cones. Bien, ahora vamos a ver cuáles son los hallazgos normales en una rinoscopía anterior. Siempre vamos a tener que evaluar cada meato. Empezamos de dorsal, después el medio y después el ventral, extendiéndonos lo más caudal posible. Perdón, ahí me confundí. Siempre comenzamos de ventral, es al revés. Lo mismo que por lo que les decía que empezamos por la rinoscopía posterior y no por la anterior. Nosotros siempre vamos a tener que empezar de abajo hacia arriba, cosa de que si sangra no nos impida la visualización. Empezamos con el meato ventral, luego el medio y después el dorsal. A veces hay lesiones que destruyen todos los cornetes y no se pueden seguir ese orden porque no están, como puede pasar en casos de neoplasias o de micosis. Al ingresar siempre tenemos que ir insuflando para poder despegar esos cornetes que se encuentran ocupando toda la luz. Y también tenemos que ir avanzando, aspirando e irrigando para remover si llegara a haber acumulación de secreciones. La mucosa es lisa, rosada pálida. En este caso, en este video, se ve bastante eritematoso. Lo normal debería ser más pálido. No debe haber secreciones ni sangre. Los cornetes poseen bordes bien lisos y están regularmente espaciados, no quedando espacio entre ellos. Por eso el tema de ir insuflando. No se observan vasos submucosos y el septum nasal es liso. Bien, acá vamos a ver algunas imágenes de anormalidades en una rinoscopía anterior. Esta primera es normal. Fíjense en que los cornetes están bien redondeados. En este caso no se observan, hay ausencia de cornetes, por eso se ve todo este agujero. Acá hay cornetes festoneados con bordes irregulares. Acá hay secreción. Podemos tener también neoformaciones. Acá hay un cuerpo extraño, que es un pasto. Y esto es una úlcera en la trufa, que es bastante pactognomónico de aspergilosis. Algo que tenemos que tener en cuenta nosotros en la rinoscopía anterior es que nosotros, si llega a haber alguna neoformación, como es en este caso, podemos localizarla, no podemos decir el tamaño, pero sí en dónde se encuentra. Entonces nosotros, al ingresar por la fosa nasal, vamos a decir que a tantos centímetros del orificio nasal externo se encuentra esta neoformación. Eso le va a servir al cirujano para que decida qué abordaje quirúrgico por ahí necesita hacer. Bien, ahí vamos a terminar con lo que es la parte de rinoscopía. Dentro de lo que es la endoscopía respiratoria superior, incluimos también a la laringoscopía. Vamos a ver un primer video que es el normal. Ahí observamos la laringe, donde las cuerdas vocales tienen un movimiento homogéneo, juntos con los cartílagos aritenoides. Fíjense que es un movimiento sincrónico, las cuerdas están tensas, y van a ver ahora la diferencia con el segundo video. Este segundo video es un gran danés que presentaba dificultad respiratoria, estridor,
ausencia de ladrido, de una evolución más o menos de un mes. Y vamos a ver. Van a ver la diferencia de las cuerdas con relación al primero. Ven que están flácidas, que en realidad se mueven solamente por el pasaje del aire, pero el movimiento es completamente diferente al primer video. Esto después lo vamos a ver en la clase que sigue. Y el último, que es un paladar blando elongado. Ahí observan las amígdalas palatinas, que están aumentadas de tamaño con cambio de coloración. Y ahí están observando el paladar, cómo atrapa la epiglotis. Eso es muy común, ahora lo vamos a ver en otro video, en las razas braquicéfalas. Bien, acá tenemos un videíto, justamente de un perrito con síndrome braquicefálico. Empezamos con una rinoscopía posterior. Lo que vamos a observar son cornetes hipertróficos que están ocupando las coanas, que se ven perfectamente. Eso obviamente dificulta la respiración. Acá en la rinoscopía anterior vamos a ver las narinas estenóticas propias de la raza. Recuerden que en estos perros vamos a tener narinas estenóticas, paladar blando elongado, puede haber eversión de sáculos laringios, colapso de tráquea y hasta colapso de bronquios. Acá no logramos ingresar por el tamaño de las narinas y del endoscopio, pero inclusive ya desde afuera, o sea, sin poder ingresar, con lo poco que se llega a ver, se pueden observar esos cornetes hipertróficos anteriores. Vamos a observar también el paladar blando elongado. Quizás en el otro videito se veía un poco mejor, pero se puede llegar a ver. Y vamos a observar también la eversión de los sáculos laringios. Ahí se ven. Vamos a ingresar también a tráquea. Vamos a observar la mucosa, si hay eritema, si hay contenidos anormales. Vemos que en este caso hay colapso. La luz no es circular, está como en una forma de D. Eso igualmente lo vamos a ver también en la próxima clase. También vamos a observar que hay un colapso de bronquio, que también la luz debería ser circular, y se ve claramente que está achatada. Siempre que hacemos endoscopías en animales braquicéfalos, vamos a realizar endoscopía respiratoria y digestiva alta, porque pueden haber alteraciones propias de la raza que afectan a la parte digestiva. Entonces siempre se hace todo, respiratorio y digestivo alto. Después las patologías digestivas las van a ver en la clase de digestivo. Lo que sí tenemos que tener en cuenta, que nosotros dijimos que el ayuno iba a ser de 12 horas de sólidos y de 8 de líquidos. En este caso, si es un animal braquicéfalo, que ya sabemos que se va a hacer todo, el ayuno va a aumentar. Va a ser de 24 horas de ayunos de sólidos, ¿sí? Eso también lo van a ver después más adelante porque es el ayuno de las digestivas. Aún con ese ayuno y con esa cantidad de horas de ayuno, se ve que el animal tiene contenido alimenticio y reflujo gástrico. Bueno, la parte de digestivo la van a ver después. Acá tenemos algunas fotos de los cornetes hipertróficos, tanto nasales, anteriores como los posteriores, y la eversión de los sáculos laringios. Habíamos dicho también que dentro de lo que era la endoscopía diagnóstica, teníamos la toma de muestra. La toma de muestra pueden ser estériles y no estériles. Con respecto a las estériles, vamos a tener lavado nasal, hisopado nasal y la biopsia estéril. El lavado nasal se realiza con una sonda, que acá está
la imagen. Se coloca solución salina estéril dentro de la cavidad nasal y se va recolectando en un tubo. Eso puede servirnos tanto para cultivo bacteriano como micológico. El hisopado nasal se coloca en un medio de transporte y también nos sirve para cultivo bacteriano y micológico. Y la biopsia estéril es más que nada si sospechamos de alguna enfermedad micótica. Debemos tomar la biopsia porque se identifican mejor los hongos en tejido. Entonces mandamos las dos cosas, el lavado y la biopsia. Con respecto a las no estériles, vamos a tener la biopsia para histopatología, que la enviamos en formol al 10%. La biopsia para microscopía electrónica, que yo hoy les nombré al principio de la clase, la disquinesia mucociliar. Si nosotros sospechamos de esa enfermedad, que es una enfermedad que altera la ultraestructura de las cilias, se va a mandar a microscopía electrónica y se envía en glutaraldehído al 5%. Y se puede hacer también lavados nasales para citología, para observar el examen, mediante examen microscópico, las células que están involucradas en el proceso, y ahí por ahí saber si es algo neoplásico, si hay hispas, si hay parásitos. Bien, volviendo a nuestro caso clínico, vamos a ver la resolución del caso. Vamos a realizar la rinoscopía, como habíamos dicho, como siguiente paso. Observamos que hay aumento de la vascularización. Esperen que lo volvemos a poner, así lo pueden ir viendo. Aumento de vascularización, que ahí se observa. En la anterior vamos a ver que hay pérdida de cornetes. No podemos seguir el orden que yo les había dicho, de ventral a dorsal. Hay una masa entre blanquecina y amarillenta, marronada, friable. Así que bueno, se tomaron diferentes muestras y se realizaron lavados. Se hizo, primero hicimos el lavado nasal con la biopsia estéril para microbiología. Las dos cosas dieron negativos, tanto para hongos como para bacterias. Y también se tomó una biopsia para histopatología, en la que nos informaron que era un adenocarcinoma. Bueno, muchas gracias por su atención. Cualquier duda nos preguntan en el foro. Y acá les dejo la bibliografía. Gracias.